Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está, Lalo? Sergio, nuevo programa. Así es. Oye, está muy bueno el programa ¿Ya viste que nos acaban de dar un gasolinazo? Otro. Aquí en México, para los amigos que nos ven en Latinoamérica, pues nuestros políticos no son muy diferentes a los de ustedes. Son unos cabrones también. Pues habían prometido que con las reformas que habían hecho y no sé qué, no nos iban a subir el costo de la gasolina, y el 1 de agosto nos vuelven a subir el costo de la gasolina. Y fue el mayor incremento en muchos años, ¿no? Un incremento de 55 centavos, que es creo que alrededor de 4% o algo así. Es un incremento bastante fuerte en una sola... Y pega mucho porque... Pues aquí en México realmente no tenemos, ahorita lo vamos a platicar más a fondo, muchos transportes como trenes, otra cosa. Aquí casi todo es gasolina, son autos y camiones, y obviamente al moverse las mercancías en autobuses, en camiones, o sea, todo lo que comemos o eso, pues gasta gasolina y todos los precios tienen que subir. Así es. Pero bueno, la gasolina en México, a pesar de que nos duele mucho el precio, no es de las más caras del mundo. De hecho, ni siquiera de las más caras de América Latina. Y yo la semana pasada publiqué en mi página de Facebook eso, ¿no? El hecho de que México está, creo que en 6º lugar en precios de gasolina comparado al resto de América Latina, por debajo, por ejemplo, de Brasil o de Argentina, etc. Y mucha gente reclamó, ¿no? Se enojó. Bueno, es que nosotros somos productores de petróleo, deberíamos tener gasolina barata. Sí, sí deberíamos. El problema que mucha gente no toma en cuenta, Lalo, es que México es productor de petróleo, pero no de gasolina. Que son cosas distintas. Son cosas distintas. La gasolina viene del petróleo, pero para lograrla tienes que destilarla, y tenemos muy pocas refinerías, ¿no? Tienes que refinarla más bien, y tenemos muy pocas refinerías. Y ese sí es un problema muy serio de infraestructura del país. Entonces exportamos petróleo, que está baratísimo ahorita, y tenemos que importar gasolina, porque aún siendo productores de petróleo y exportadores de petróleo, México no tiene la capacidad de producir la gasolina suficiente para lo que se consume. Súmase a eso lo que tú dices, que la infraestructura de transporte es muy mala, muy baja. Hay pocos, casi no hay trenes, hay pocos, incluso autobuses, etc. Y para moverse hasta dentro de las ciudades necesitas auto. Y eso se debe a que, y lo uso con tanta frecuencia esa expresión de Porfirio Díaz, porque la veo reflejada en la realidad mexicana casi cada rato. Dice, pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, muchas de las cosas mexicanas, o muchas de las costumbres, incluso de las leyes mexicanas, o de la política de desarrollo mexicana, está basada en Estados Unidos. Y también el mismo Octavio Paz decía, lo que el mexicano quiere ser en el fondo es Estados Unidos, ¿no? Parte de eso lo es, ¿no? Pero venimos de eso viejo, ¿no? De esas culturas viejas, de esas cosas viejas de Porfirio Díaz. El nombre de México es Estados Unidos Mexicanos. Sí, es una copia de Estados Unidos of America. Sí, claro, así es. Entonces hay muchas cosas desde ahí, pero también hay mucho de eso de querer ser Estados Unidos, ¿no? Incluso un Estados Unidos que históricamente es México, como Texas. O sea, una gran parte del territorio de Estados Unidos era México, ¿no? Y fue vendido por Santana, ¿no? Entonces, obviamente la relación México-Estados Unidos es una relación de amor-odio muy complicada, ¿no? Y vivir aquí no es entenderlo, porque Octavio Paz fue probablemente el mexicano que incluso fue Nobel de literatura, ¿no? El hombre era un genio, pero no era un personaje querido en México, porque él decía cosas que no les gustaba a los mexicanos escuchar, ¿no? Como esa, ¿no? Que México quiere ser Estados Unidos. Pero yo lo entiendo eso, Eduardo, como México quiere tener el nivel de desarrollo que tiene Estados Unidos, la fortaleza económica que tiene Estados Unidos. Y
históricamente eso ya casi no es así, a pesar de que Donald Trump jure que México es lo peor que ha pasado a Estados Unidos y que la migración sigue siendo fuerte. La migración es mucho menor y de hecho cuando hay crisis es al revés, o sea, viene gente de allá para vivir acá, ¿no? Entonces, ver eso y entender esas diferencias entre uno y otro país es bien importante, ¿sabes? Entonces, Estados Unidos dejó en las manos del pueblo y de las empresas dos cosas que le han generado problemas después. Una, el transporte. O sea, tú ves, está circulando por redes sociales un video donde dice que General Motors es uno de los grandes culpables por la contaminación en California. Que General Motors quitó los tranvías eléctricos para vender autobuses al gobierno de California. Y que California hace 50, 60 años era un estado con muchos trenes, con muchos tranvías, con mucha forma, digamos, colectiva de transportarse, y eso se cambió. Y como California es un lugar que ya fue México y que es México en muchos aspectos culturalmente todavía, su principal ciudad se llama Los Ángeles, ¿no? De las más turísticas se llaman San Francisco y San Diego, y esos son los nombres de California, todos son nombres hispanos que reflejan el pasado latino del estado, ¿no? Pero hoy es el estado más rico de Estados Unidos. Si fuera una economía independiente, si California fuera independiente, sería la octava economía del mundo. O sea, es de ese tamaño California. Y ellos atribuyen a eso. Y México, obviamente, por ese intercambio cultural tan grande con California, muchas cosas lo hizo de esa manera. El otro tema que Estados Unidos entregó a las manos de los ciudadanos y las empresas fue la salud. Entonces, eso se ve más que en California, se ve más en Michigan, sobre todo en Detroit, por la industria automotriz principalmente. Entonces, como era una industria tan grande, tan fuerte, tan poderosa, ellos daban todo, incluyendo planes de salud a los trabajadores, y quitaba de las manos del gobierno la necesidad de otorgar salud pública. Entonces, llega ahora que la expectativa de vida de los humanos es mucho mayor, la gente se muere mucho más tarde, pero los retiros siguen siendo a la misma edad. Entonces las empresas siguen teniendo que pagar trabajadores y sus costos sociales por mucho más tiempo de lo que preveían antes. Y eso fue uno de los motivos de que tronaron a las empresas a finales de la década pasada, ¿no? Entonces México en muchas formas imita a Estados Unidos, pero ¿cómo puedes imitar a alguien si no tienes el mismo dinero de alguien? Es como si mi vecino compra un Ferrari, pues yo voy a comprar un Lamborghini, pero yo necesito ser tan rico como él para comprar un Lamborghini, entonces si lo compro, ¿y ahora cómo voy a pagar? Me voy a endeudar y voy a tronar. Y eso es una de las cosas que está pasando con el precio de la gasolina. Y seguimos platicando del tema después de un corte. Ok, volvemos. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página Tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con Z.com. Muy bien amigos, estamos de regreso y seguimos platicando sobre los precios de la gasolina en América Latina en general, más centrados en México en función del aumento más fuerte que tuvimos recientemente. Hay un estudio muy interesante de Bloomberg, Eduardo. Ese estudio muestra no solo los precios de la gasolina en el mundo, en todo el mundo, sino muestra también la capacidad adquisitiva de cada país, el nivel de ingreso promedio diario, cuál es el porcentaje de tu salario que necesitas en cada país para comprar un litro de gasolina, ¿no? Y cuántos litros de gasolina se gasta en promedio por año la gente. Entonces eso te da muchas ideas, te pone un mapa
muy bien hecho, muy sólido y muy sencillo. Los recomiendo que lo busquen en internet, en un estudio de Bloomberg se llama The Real Cost of Filling Up, es decir, el costo real de llenar el tanque. Entonces, lo recomiendo ampliamente y con base en este estudio de Bloomberg estamos haciendo el programa de hoy. Cuando nos centramos en México vemos algunos números interesantes. Estoy poniendo los precios en dólares. Lo puedes poner, puedes elegir la moneda en la que lo pones para que sea, digamos, más fácil de entender, incluso si estás fuera de México, ¿no? Esos precios están basados en el segundo trimestre de 2016. Ya entrando al tercero tuvimos un aumento y la gasolina ya no cuesta lo que cuesta aquí. O sea, está alrededor de entre 4 y 5% más cara de lo que cuesta aquí. Pero nos da una idea muy reciente del precio y de nuestra capacidad adquisitiva. Entonces, el precio promedio de la gasolina en México, hay diferencias, sobre todo por la frontera, ¿no? Es de 73 centavos de dólar. ¿No? Eso cuesta un litro. Pero ¿qué tal la capacidad de compra del mexicano? ¿No? El ingreso promedio del mexicano es de 22.99 dólares por día. Alrededor de 400 pesos por día. El promedio. Promedio. Y necesitas 3.4% de tus ingresos para comprar un litro de gasolina. 3.4%. Eso pone a México en el mundo en el lugar número 14. O sea, hay muchos países donde necesitas un porcentaje mayor. Por 14 es el precio de que estamos de la gasolina y en el 44 de la capacidad de compra. Sí. Es verdad, 14 el de precio de la gasolina comparado a otros países, ¿no? La más cara sería Hong Kong con un precio promedio de 1.88. $1 con 88 centavos por litro de gasolina en Hong Kong. En México está a 0.73. Obviamente la más barata es Venezuela con 0.01, es decir, $1 centavo por litro de gasolina. Saudi Arabia, obviamente tendría que ser barata con 24 centavos de dólar el litro de gasolina, ¿no? Y vamos a decir Colombia, 65 centavos de dólar. Estados Unidos, 68. Egipto, 70. Sudáfrica, 0.84, etc. Dentro de nuestra capacidad de compra, México está en el lugar número 44 con 3.4% de tu ingreso promedio diario es suficiente para comprar un litro de gasolina. Ahora debe ser un poquito más, tal vez 3.5, algo así, ¿no? Con el nuevo aumento. Y en India, un litro de gasolina corresponde a 21.19% del ingreso diario. O sea, en términos de capacidad de compra, estamos en la gloria comparados a India. También estamos en la gloria comparado a Pakistán, que está ahí a un lado, y cuesta 14.98% de lo que gana un pakistaní comprar un litro de gasolina. Filipinas, 10.48, Nigeria, 9.21, Egipto, 7.5, Sudáfrica, 6.25, Brasil, 4.33, Colombia, 4.14, ¿no? Y en México estamos en 3.4. Ahora, donde realmente estamos mal es en la cantidad de gasolina que gastamos y el porcentaje del ingreso que se necesita para comprar esa cantidad de gasolina. En México, el consumidor promedio usa 358 litros de gasolina por año. Y eso significa 3.34% del salario promedio. Somos el segundo país que más nos cuesta, que más dinero invertimos en gasolina en el mundo, con 3.34%. El más caro es Sudáfrica, con 3.71%, ¿no?
son números muy fuertes, Lalo. Vamos a, obviamente, mira, Venezuela, 0.31%. Pero Venezuela es una distorsión, ¿no? Es una distorsión. Sí, o sea, ni sí. podíamos hacerle caso. Vamos, Colombia, 0.98%. Está en el 17 del Porque en Colombia, déjame aquí encontrar, aquí está Colombia. En Colombia, el consumidor usa en promedio al año 86.64 litros de gasolina. Y en México usa 356. O sea, ¿qué significa eso? El mexicano usa mucho más el auto para moverse que el colombiano. Pero no porque queramos, porque no hay infraestructura. Porque no hay infraestructura, así es, el transporte público es inoperante y volvemos al tema que les decía antes. ¿Por qué México imitó a Estados Unidos en pasarle la bolita del transporte al consumidor? Como si tuviéramos el mismo dinero de Estados Unidos, como si tuviéramos la misma capacidad adquisitiva de Estados Unidos. Mire, Canadá. Canadá es un ejemplo que también me parece extremadamente interesante. El canadiense, si México usa 358 litros de gasolina por año, el canadiense usa 1.236. O sea, 4 veces más gasolina usa un canadiense promedio que un mexicano. Aún así, a pesar de que es alto, el porcentaje de su ingreso comparado a la gasolina en México es menor. Es decir, ellos necesitan 2.65% de su sueldo, lo gastan en gasolina al año. Mientras el mexicano, que gana mucho menos, ¿no?, gasta 3.34%. Sí, gastan 4 veces más gasolina. Gastan 4 veces más gasolina, pero eso representa mucho menos. 2.65% de su sueldo. Cuando nosotros gastamos 4 veces menos gasolina, representa un porcentaje mucho mayor que el nuestro, ¿no? Digamos, en capacidad de compra, ellos están en el lugar número 9.78% de su sueldo diario. El sueldo diario promedio de un canadiense es de $110. Sí, 5 veces más que aquí. 5 veces más que México. Entonces, ellos necesitan 0.78% de su ingreso promedio para comprar un litro de gasolina, ¿no? Mientras que México necesita 3.4. Entonces, esto de que dice la gente, ay, pues es que la gasolina está muy cara y que no sé qué, pues aparte de que está cara, gastamos mucho. Gastamos mucho y somos pobres. O sea, las tres cosas son las tres cosas se complican. La gasolina es cara, gastamos más que el promedio de Brasil, por ejemplo, gasta 200 litros al año. Oye, y mala, ¿no? Contaminante, tampoco es así muy buena, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y además somos pobres. O sea, nuestro ingreso promedio es bajo y comparado al precio de gasolina, significa que gastamos un porcentaje muy elevado de nuestros ingresos en gasolina. Pero y aparte nos encantan los carros. O sea, ¿qué más? ¿A ti? No, a mí no. ¿Qué más ingredientes quieres que eso, no? O sea, ganas poco, gasolina cara, gastas mucho y aparte te encanta andar en carro. Lo que más coraje da a la mayoría de la gente, y me incluyo, es que seamos, como mexicanos, puedo decir seamos, que tengo pasaporte de aquí también, a pesar de no haber nacido aquí, seamos productores de petróleo, ¿no? Entonces, ¿por qué no invertimos en infraestructura de refinerías? Porque cuestan 1,000 millones cada refinería. También las casas blancas cuestan mucho dinero. Bueno, en esas sí se invierte. Cuestan 1,000 millones. El problema es cuánto se roban y cuánto lo invierten. Eso es otra cosa. Como ya sabes que no pasa ni aquí en México ni en Latinoamérica. No, ni en ningún lugar. Estados Unidos tampoco, ¿te acuerdas de Enron? Sí. Esas son las mafias, pero bueno. Hoy ya se nos fue un chorro de tiempo. Sí. Esperemos que les guste Claro, gracias. Nos vemos. Adiós. Bye. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.